Llevaba 4 años rezando ante una tumba vacía, mientras la mujer que juré amar dormía en una cama ajena, a menos de 10 calles de mi propia casa, engañado por la persona con la que me iba a casar en 2 semanas. Descubrí la mentira un martes por la tarde, cuando una niña desconocida se acercó a la lápida de mi esposa y me dijo con total inocencia que esa misma mujer le preparaba el merienda cada día al salir del colegio. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Santiago Navarro, tengo 64 años y he dedicado toda mi vida profesional a la arquitectura técnica. Durante más de 3 décadas me gané el pan calculando estructuras, verificando cimentaciones y asegurándome de que los edificios resistieran el paso del tiempo y los embates del viento. Mi mente siempre funcionó con la precisión de un plano de obra. Para mí no existían los términos medios ni las casualidades, solo las cifras exactas, los materiales probados y la lógica más estricta. Sin embargo, toda esa capacidad de observación y esa frialdad matemática no me sirvieron de nada para ver la telaraña de engaños que se había tejido a mi alrededor en mi propio hogar. Aquel martes 14 de octubre de 2023, el aire en el cementerio municipal de la ciudad olía a tierra mojada y a pino seco. Faltaban exactamente 14 días para mi segundo matrimonio con Patricia Gil, una mujer de 52 años que había sido la gestora contable de mi antiguo estudio de arquitectura y que se había convertido en mi apoyo constante tras la tragedia. Había ido al cementerio a llevar un ramo de claveles blancos a la sepultura de mi primera esposa, Carmen Fernández, con quien estuve casado durante 31 años, 3 meses y 4 días. Para mí era un acto de respeto, una manera de cerrar un ciclo amargo antes de firmar los papeles del nuevo matrimonio y rehacer una vida que quedó rota la noche del 12 de mayo de 2019, cuando las autoridades me informaron de que el vehículo de Carmen había caído por un terraplén en la carretera comarcal y se había incendiado por completo. Estaba inclinado ante el mármol gris, limpiando el polvo acumulado sobre la fotografía de Carmen grabada en la piedra, cuando escuché el crujido de la gravilla fina detrás de mí. No era el paso apresurado de los empleados del camposanto, ni el andar pesado de los ancianos que suelen frecuentar el lugar. Eran pasos cortos, ligeros, acompañados por el sonido rítmico de una pelota de goma rebotando contra el suelo de cemento. Me giré despacio y vi a una niña de no más de 8 años, vestida con un abrigo azul marino desgastado en los codos y una mochila escolar con dibujos flojos por el uso. Llevaba el pelo recogido en una trenza floja y me miraba con una mezcla de curiosidad e ingenuidad. Se detuvo a menos de 2 metros de la tumba, ladeó la cabeza y fijó sus ojos oscuros en el retrato de cerámica de mi esposa. «Señor, esa señora me cuida cada tarde cuando salgo del colegio», dijo la pequeña con una voz clara y sin dudar ni un solo segundo. El corazón me dio un vuelco violento en el pecho, como si una estructura de hormigón se hubiera derrumbado en mi interior. Sentí un sudor frío y pegajoso en la nuca y las manos me empezaron a temblar sobre las flores que aún sostenía. Durante unos segundos me quedé paralizado, incapaz de articular palabra, pensando que se trataba de una broma de mal gusto o de la confusión propia de una criatura. «¿Qué dices, niña?», alcancé a contestar, buscando que mi voz sonara firme, aunque me salió desgarrada y débil. «No digas esas cosas. La persona de esa foto es mi mujer, Carmen, y falleció hace más de 4 años. Está descansando aquí». La niña negó con la cabeza rotundamente, apretando la pelota de goma entre sus 2 manos pequeñas. No había burla en su rostro, solo la obstinación natural de los niños cuando saben que están diciendo la verdad. «No es verdad, señor», insistió señalando con el dedo índice la imagen grabada en el mármol. «Es la señora Carmen. No habla mucho y camina muy despacio porque le duele una pierna, pero vive en la casa vieja cerca de la panadería de la esquina. Mi mamá trabaja cosiendo ropa por las tardes y ella se queda conmigo hasta que cae la noche. Lleva esa misma medalla dorada con la Virgen que se ve en la foto». Aquella mención específica me dejó helado.
La medalla de la Virgen del Carmen que aparecía en la foto era una joya única, hecha por encargo por un joyero local con un pequeño grabado en el reverso que nadie más conocía. La fotografía de la tumba era un retrato antiguo de su rostro y la medalla apenas se intuía bajo el cuello de la camisa, pero la niña la había descrito con precisión. Antes de que pudiera hacerle más preguntas, la niña escuchó el silbido de un autobús de línea que se detenía en la parada exterior del cementerio. Echó a correr por el pasillo central de grava sin mirar atrás, gritando que su madre la estaba esperando. La vi salir por el portón de hierro forged, mientras mi mente intentaba asimilar el impacto de aquellas palabras. La razón me decía que era imposible, que yo había firmado los documentos del sepelio, que Patricia me había acompañado a la comisaría y al tanatorio el día de la identificación, pero el instinto de un hombre que ha vivido 6 décadas me gritaba que en esa historia había una grieta profunda por la que se filtraba la podredumbre. Dejé las flores sobre la lápida fría, me ajusté la chaqueta de paño y eché a caminar a paso ligero tras las huellas de la pequeña. El corazón me golpeaba las costillas a un ritmo frenético, un pulso acelerado que no sentía desde mis años de juventud en las obras de edificación. Crucé la avenida principal del barrio antiguo, donde las hojas secas de los castaños caían sobre las aceras de piedra. La tarde estaba volviéndose gris y el termómetro de la farmacia de la esquina marcaba 11 grados. Aguardé a una distancia prudencial, disimulando entre los portales de los negocios locales. Vi a la niña caminar unos 200 metros por la calle San Pedro, una vía estrecha con casas viejas de fachadas desconchadas y balcones de madera gastada. Se detuvo ante el portal número 47, una vivienda de 2 plantas con la pintura verde levantada por la humedad y un timbre antiguo de latón. Sacó una llave colgada del cuello, abrió la puerta de madera ruidosa y entró. Me quedé en la acera de enfrente, escondido tras el marco de una antigua carpintería cerrada. Sentía la garganta seca, la boca amarga y una opresión terrible en el tórax. Durante más de 20 minutos permanecí inmóvil, observando las ventanas del primer piso. El tráfico de la ciudad parecía distante, eclipsado por el zumbido constante que tenía en los oídos. Me preguntaba si me estaba volviendo loco, si la presión de la boda inminente y la acumulación de recuerdos estaban jugando con mi cordura. A las 6:12 de la tarde, la luz cálida de una lámpara de pie se encendió en la habitación que daba a la calle. Las cortinas de visillo fino estaban echadas, pero la luz proyectaba sombras claras sobre la tela. Entonces la vi. Una silueta femenina se acercó al cristal para tirar de la cuerda de la persiana. Tenía la postura ligeramente inclinada hacia la derecha, el hombro izquierdo algo más elevado que el otro y un gesto inconfundible al recogerse el pelo con la mano izquierda, un hábito nervioso que Carmen había tenido durante los 30 años que compartimos bajo el mismo techo. Su perfil, aunque recortado por la sombra y el paso del tiempo, era innegable. La forma de la cabeza, el cuello largo, la manera suave de mover las manos. Caí de rodillas sobre la acera de piedra, apoyando una mano contra el muro frío para no perder el equilibrio. El aire no me llegaba a los pulmones. Aquella mujer que proyectaba su sombra en la ventana no era un fantasma ni un recuerdo doloroso. Era carne y hueso. La mujer que yo había llorado durante 1600 días, la esposa por la que había celebrado misas y encendido velas, estaba viva a menos de 1 kilómetro de mi propia casa. En ese preciso instante, el teléfono móvil me vibró en el bolsillo interior de la chaqueta. El sonido me hizo dar un brinco. Miré la pantalla táctil y vi el nombre de Patricia parpadeando en letras blancas. Patricia Hill, la mujer que en 2 semanas se convertiría en mi esposa legal. La mujer que se había encargado de gestionar todos los trámites tras el accidente de 2019. La persona que me había consolado mientras yo me desmoronaba en el salón de mi casa. Tragué saliva, me levanté despacio limpiándome el polvo del pantalón y presioné el botón verde para descolgar la llamada, tratando de dominar el temblor de mi mandíbula. «Hola, Santiago, mi amor», dijo la voz de Patricia al otro lado de la línea, sonando dulce, calmada y perfectamente organizada. «¿Dónde estás?
Llevo 10 minutos esperándote en el restaurante para probar el menú del banquete de bodas. El maître nos tiene la mesa reservada y hay que confirmar el número exacto de invitados antes de las 8. Miré fijamente la ventana de la casa vieja, donde la sombra de Carmen acababa de desaparecer al bajar la persiana de madera. El contraste entre la voz alegre de Patricia y la realidad macabra que acababa de descubrir ante mis ojos me provocó una náusea profunda. «Disculpa la demora, Patricia», respondí, logrando que mi voz sonara con la frialdad neutra de un técnico que analiza un fallo estructural irreparable. «Se me ha complicado la tarde en el centro. Salgo hacia allá de inmediato». «Está bien, cariño, pero no tardes», añadió ella antes de colgar con un beso rápido. «Recuerda que todo tiene que salir perfecto para nuestro día». Guardé el teléfono en el bolsillo, me abroché los botones de la chaqueta y miré por última vez la puerta del portal número 47. No sentí ganas de gritar ni de derribar la puerta a patadas. Mi formación como arquitecto me había enseñado que cuando una estructura se cimenta sobre la mentira, no basta con atacar la fachada con rabia. Hay que examinar los cimientos en silencio, encontrar las grietas ocultas y derribar la falsedad con la precisión matemática de quien no deja espacio para la duda ni para la fuga. Caminé hacia mi coche aparcado a 3 manzanas de allí, con la certeza absoluta de que la vida que había conocido hasta esa tarde había quedado reducida a cenizas y de que la casa de la verdad acababa de comenzar. El timbre de latón del portal número 47 emitió un zumbido metálico y seco que resonó en el patio interior de la vivienda. Eran las 8:10 de la mañana del miércoles 15 de octubre. Apoyé la mano izquierda contra la jamba de madera gastada para disimular la rigidez de mis dedos, mientras con la derecha sostenía una carpeta de piel oscura donde guardaba los viejos planos de reforma de varias fincas de esa misma calle. Si alguien preguntaba, mi presencia allí respondería a una simple inspección técnica de fachada encargada por la comunidad de vecinos. La puerta de madera se abrió lentamente con un crujido de bisagras sin engrasar. Detrás de la hoja apareció una mujer de unos 35 años, con un delantal de algodón gris sobre un jersey de lana sencillo. Llevaba el cabello recogido en un moño apresurado y unas tijeras de costura sujetas en la mano derecha. Sus ojos mostraban el cansancio directo de quien pasa las noches trabajando frente a una máquina de coser. «Buenos días», dijo ella, observando mi carpeta y mi traje con cierta extrañeza. «¿Busca a alguien? La tienda de arreglos no abre hasta las 9. «Busco a Elena Gómez», contesté, manteniendo la respiración contenida y utilizando una voz calmada, modulada por la costumbre de tratar con clientes exigentes. «Y también necesito hablar sobre la señora que cuida a su hija Sofía por las tardes». El rostro de la mujer cambió al instante. La tijera bajó levemente y un rictus de alarma cruzó sus facciones. Retrocedió medio paso, intentando cerrar ligeramente la puerta para bloquear la entrada. «No sé de qué me habla», respondió rápidamente, subiendo el tono de voz. «Aquí solo vivimos mi hija y yo. Si viene del ayuntamiento o de la inspección del piso, ya le dije al propietario que los impuestos están al día». «No vengo de ninguna institución, Elena». Dije dar un paso hacia adelante, lo justo para impedir que el pestillo encajara en el marco. «Ayer hablé con Sofía en el cementerio municipal. Me mostró la fotografía de una lápida y me dijo que esa mujer vive aquí. Mi nombre es Santiago Navarro. Carmen Fernández era mi esposa». La reacción de Elena no fue de culpa, sino de un pavor genuino que le hizo perder el color de las mejillas. Soltó las tijeras sobre una pequeña mesa de entrada y se llevó las 2 manos a la boca. Se quedó mirándome fijamente, repasando mis rasgos, mi altura y la cicatriz leve que tengo en la ceja derecha, como si estuviera encajando las piezas de un rompecabezas que le habían ocultado durante años. «Dios mío», murmuró con un hilo de voz que apenas superó el ruido de un camión de la basura que pasaba por la calle. «Usted es el tío Santiago, el esposo de la tía Carmen». «¿La tía Carmen?», repetí, sintiendo cómo el estómago se me encogía en un nudo doloroso. «Elena, soy el marido de la mujer que, según la documentación oficial, falleció trágicamente quemada en un coche el 12 de mayo de 2019.
Necesito entrar ahora mismo. Elena miró hacia ambos lados de la acera con desesperación antes de tirar de mi manga, para introducirme en el pasillo estrecho y cerrar la puerta con 3 vueltas de llave. El aire del recibidor olía a tela cortada, a vapor de plancha y a manzanilla caliente. El pasillo estaba en penumbra, iluminado únicamente por una bombilla de escasa potencia que colgaba de un cable pelado. «Camine despacio y no haga ruido, por favor», me susurró con voz temblorosa, señalando hacia el fondo de la vivienda. «Ella está durmiendo en el dormitorio del patio. Toma una medicación muy fuerte que le recetaron en la clínica y las mañanas son muy difíciles para su cabeza». Avancé por el pasillo de baldosas rojas, siguiendo los pasos de Elena. Cada metro que recorría me parecía una eternidad. Llegamos a un pequeño salón comedor abarrotado de retales de tela, hilos de colores y un maniquí de costura. Al fondo, a través de una puerta entreabierta que daba a un patio interior iluminado por la luz tenue de la mañana, vi una cama de hierro con barrotes blancos. Me acerqué al marco de la puerta sin hacer el menor ruido. Sobre las sábanas blancas descansaba una mujer de espalda pequeña y cabello canoso, cortado muy corto. Respiraba con un silbido leve y constante. Llevaba puesto un camisón de franela azul marino. Sobre la mesilla de noche, junto a un vaso de agua a medio llenar y 3 frascos de medicamentos de plástico blanco, descansaba la cadena de oro con la medalla grabada de la Virgen del Carmen. Di 3 pasos hacia el interior de la habitación. Me incliné despacio sobre la cama y miré su rostro de cerca. Sus facciones habían cambiado. Tenía líneas de expresión más marcadas alrededor de los labios y una cicatriz fina que le cruzaba la sien izquierda hasta la línea del pelo, pero no cabía la menor duda. Era mi Carmen, la mujer con la que había compartido 31 años de mi vida, la persona a la que había llorado en la soledad de mi dormitorio durante más de 1400 días. Toqué la colcha con la punta de los dedos, sintiendo cómo una lágrima ardiente me resbalaba por la mejilla sin que pudiera evitarlo. Quise llamarla por su nombre, abrazarla y sacarla de allí. Pero Elena me tomó firmemente del brazo y me arrastró suavemente de vuelta hacia el salón, cerrando la puerta del dormitorio para no despertarla. «Tiene que escucharme antes de hacer nada, tío Santiago», me dijo Elena, ofreciéndome una silla de madera gastada mientras ella se sentaba enfrente, limpiándose el sudor de la frente con el delantal. «Yo no sabía nada de la tumba ni de que usted la creía muerta. Le juro por la salud de mi hija Sofía que yo pensaba que usted la había abandonado». «¿Abandonado?», pregunté con furia contenida, apretando los puños sobre las rodillas. «¿De qué estás hablando, Elena? ¿Cómo llegó Carmen hasta esta casa? Mi mujer desapareció la noche en que su coche cayó por el cortado de la carretera comarcal 74. El vehículo se quemó por completo. La policía me entregó sus restos e identificación legal 4 días después». Elena negó con la cabeza, respirando con dificultad, antes de comenzar a relatar una historia que hizo que se me helara la sangre en las venas. «A finales de mayo de 2019, comenzó a explicar Elena en voz baja, yo trabajaba como auxiliar de limpieza por horas en el Hospital Provincial de la capital, a 40 kilómetros de aquí. Una noche, tras acabar mi turno, vi cómo ingresaban por urgencias a una mujer sin identificación, trasladada desde un centro comarcal pequeño. Tenía traumatismo craneal severo, quemaduras leves en los brazos y una amnesia casi total. No recordaba su nombre ni dónde vivía. Solo repetía la palabra fuego y una dirección antigua de mi familia. Me acomodé en la silla prestando atención a cada palabra, evaluando la coherencia del relato como quien examina los cimientos de una obra hundida. Como yo era la única familiar lejana que trabajaba en el hospital, continuó Elena, intenté hacer trámites para localizar a su familia directa. Pero al cabo de 3 días apareció por el hospital una mujer muy elegante, vestida de negro, que se presentó como la representante legal de la familia Navarro. Era una mujer alta, de pelo castaño cobrizo, con gafas de sol oscuras y una actitud muy autoritaria. «Patricia Gil», dije entre dientes,
reconociendo la descripción al instante. Sí, esa misma, confirmó Elena. Esa señora habló a solas con el médico de guardia. Luego me llamó a un despacho privado y me dijo que usted, Santiago, había sufrido un colapso nervioso tras el accidente, que estaba ingresado en una clínica de reposo mental y que no podía hacerse cargo de Carmen. Me dijo que Carmen tenía una demencia irreversible por el impacto y que lo mejor para todos era mantenerla en un entorno privado, lejos de los medios de comunicación y de los problemas legales de su empresa. ¿Y tú la creíste sin hablar conmigo?, le recriminé, sintiendo un ardor en el pecho. Tío Santiago, yo llevaba 5 años sin verlos a ustedes, respondió Elena con los ojos llenos de lágrimas. Patricia me mostró documentos firmados por un notario, autorizaciones de pago y una asignación mensual de 900 euros en efectivo para pagar el alquiler de esta casa, la comida y los medicamentos de la tía Carmen. Me dijo que si yo decía algo a la prensa o a la policía, usted perdería su pensión y la tía Carmen sería trasladada a un centro estatal para enfermos psiquiátricos en el norte del país. Estaba aterrorizada. Sofía era apenas una bebé y yo no tenía trabajo fijo. 900 euros en efectivo, repetí en voz baja, calculando rápidamente. 10.800 euros al año. 53.000 euros en estos 4 años. ¿De dónde sacaba Patricia ese dinero si todas las cuentas de la empresa estaban congeladas tras el accidente? Elena se levantó, caminó hacia un mueble de madera antiguo situado en la esquina del salón y sacó una pequeña caja de metal donde guardaba recibos y sobres amarillos. Cada mes, el día 4, un mensajero traía un sobre cerrado con el dinero en efectivo y un frasco nuevo de este medicamento, dijo Elena, mostrando un frasco de pastillas de color blanco sin etiqueta comercial, solo con un código impreso en tinta negra. La señora Patricia me dio instrucciones estrictas de darle 2 pastillas cada mañana para mantenerla tranquila. Decía que si Carmen recordaba su pasado, sufriría ataques de pánico mortales. Tomé el frasco de medicamentos y lo examiné detenidamente bajo la luz del tragaluz. La etiqueta carecía de prospecto o sello farmacéutico legal. Era un sedante de uso restringido, utilizado únicamente en casos de agitación severa en instituciones cerradas, diseñado para adormecer la capacidad cognitiva y desorientar la memoria a corto plazo. Esto la está anulando día a día, dije con amargura, guardando el frasco en el bolsillo interior de mi chaqueta. ¿Tienes los sobres en los que venía el dinero? Elena me entregó 3 sobres amarillos gastados. Al examinarlos con detenimiento, me percaté de un detalle técnico que habría pasado desapercibido para cualquiera sin mi experiencia. En la parte posterior de los sobres figuraba un sello de agua casi invisible, perteneciente al papel de carta oficial de la antigua caja de ahorros local, donde mi empresa de arquitectura mantenía las cuentas de reserva estratégica. Sostuve el papel contra la luz de la ventana. Mi mente de calculador empezó a hilar las fechas y las cifras. El accidente de Carmen ocurrió semanas antes de que la Junta de Socios aprobara el cierre de las cuentas de mi estudio para mi jubilación. Patricia era la única persona con firma autorizada para gestionar los cierres contables y los archivos antiguos de la firma. En ese momento, desde la habitación del patio, se oyó el sonido de una tos débil, seguida por el golpe de un vaso de cristal al caer sobre el suelo de baldosas. «Se ha despertado», susurró Elena con inquietud. Corrí hacia la habitación antes de que Elena pudiera detenerme. Carmen estaba sentada en el borde de la cama, mirando al suelo con los ojos entreabiertos y la respiración agitada. Al oír mis pasos, levantó la cabeza despacio. Su mirada, turbia por el efecto de los fármacos, se fijó en mi rostro. Se quedó inmóvil durante 3 segundos interminables. Luego, muy despacio, llevó su mano derecha hacia su propio cuello, buscando a tientas la medalla de la Virgen. «Santiago», dijo con una voz rasposa, casi sin aliento, pronunciando mi nombre por primera vez en 4 años. El coche, los papeles de la oficina. Ella estaba en el asiento trasero antes de que cayéramos. Me quedé helado en medio de la estancia. Carmen no había sufrido un simple accidente aislado en la carretera.
Recordaba la presencia de una segunda persona dentro del vehículo antes de despeñarse. Y antes de que pudiera hacerle la primera pregunta para confirmar mis sospechas, el teléfono móvil me vibró de nuevo en el bolsillo con una llamada entrante de la Comisaría Central de Policía. Señor Navarro, le llamamos del Departamento de Verificación Documental de la Comisaría Central porque hemos detectado una inconsistencia en la solicitud de renovación de sus escrituras de propiedad. La voz del agente al teléfono sonaba monótona, tamizada por el ruido de fondo de las teletipos y las conversaciones cruzadas de la jefatura de policía. Sintiendo el impacto de las palabras de Carmen resonando todavía en el ambiente de la habitación, respondí con firmeza que me personaría allí en menos de media hora. Desconecté la llamada, miré a Elena fijamente y le ordené que bajo ningún concepto le administrara a mi esposa otra sola dosis de aquellos frascos de sedante, prometiéndole que enviaría a un médico privado de mi absoluta confianza antes de que cayera el mediodía. Salí del portal número 47, pisando fuerte sobre las baldosas de la acera, dirigiéndome hacia la avenida principal. El sol de la mañana empezaba a filtrar sus rayos entre los edificios antiguos, pero mi cuerpo mantenía una frialdad glacial. Tenía la certeza absoluta de que el accidente de mayo de 2019 no había sido un simple infortunio de carretera, sino el primer acto de una maniobra criminal calculada al milímetro para apoderarse de todo lo que me pertenecía. A las 10:20 de la mañana, entré en el edificio del Archivo General de la Comisaría Central. El olor a papel viejo, tinta de imprenta y humedad impregnaba el pasillo largo del sótano. Me atendió un funcionario veterano con gafas de montura metálica y manguitos de tela oscura, quien colocó sobre la mesa de madera un expediente voluminoso marcado con una etiqueta roja de la Jefatura de Tráfico. Era la carpeta del atestado policial del accidente de Carmen. Desabroché el cierre de cuerda del expediente y comencé a pasar las hojas con dedos lentos y precisos. Como técnico acostumbrado a interpretar proyectos de edificación, conocía la importancia crucial de las anotaciones al margen y los sellos de entrada. La primera irregularidad saltó a la vista en la página 4. El informe de inspección ocular del vehículo siniestrado, un sedán de color gris oscuro, indicaba que la puerta del acompañante no presentaba daños por deformación del impacto, sino que había sido abierta desde el interior antes de que el fuego se propagase por el depósito de combustible. Pasé a las actas de identificación del cadáver. La hoja oficial llevaba la firma de Patricia Gil en calidad de representante de la empresa familiar y apoderada. El documento señalaba expresamente que el cuerpo hallado en el asiento del conductor correspondía a Carmen Fernández, basándose en la presencia de un reloj de pulsera plateado y los restos quemados de un bolso de mano de cuero que solía utilizar mi esposa. Sin embargo, no figuraba por ninguna parte el informe del médico forense, especializado en odontología legal, ni la prueba de contraste genético que la normativa autonómica exigía para cadáveres carbonizados sin reconocimiento facial posible. En lugar de esos informes preceptivos, encontré un certificado de dispensa urgente, firmado por un facultativo de la clínica privada San Gabriel, una entidad médica que casualmente había gestionado las auditorías laborales de mi antiguo estudio de arquitectura. El certificado declaraba la identificación positiva por vías secundarias y autorizaba la entrega inmediata de los restos a la empresa funeraria para su incineración rápida, evitando así cualquier autopsia posterior que pudiera revelar lesiones no compatibles con un accidente de tráfico. Mi mente de calculador analizó el cuadro completo. Aquel 12 de mayo de 2019, Patricia había viajado en el asiento trasero del vehículo de Carmen, tal como mi esposa había logrado recordar en su momento de lucidez. Patricia la desorientó, propició la salida de la vía en el tramo curvo del cortado y logró salir del coche antes de que comenzaran las llamas. Si en el vehículo calcinado no estaba Carmen, la víctima que incineraron en el tanatorio era en realidad una persona cuya identidad real había sido encubierta mediante el uso de pertenencias de mi esposa que Patricia había colocado intencionadamente en el habitáculo. Cerré la carpeta del atestado con un golpe seco que resonó en la sala del archivo. Me levanté,
Le di las gracias al funcionario y me dirigí de inmediato al despacho de Gonzalo Torres, mi abogado de toda la vida y la única persona en la ciudad cuya discreción y capacidad analítica estaban fuera de toda duda. Gonzalo me recibió en su despacho de la tercera planta de un edificio señorial cerca de la Plaza Mayor. Su mesa estaba cubierta de libros de derecho civil y expedientes judiciales. Cuando le conté punto por punto lo que había descubierto en el cementerio, la visita a la casa de Elena y los documentos faltantes en el atestado policial, el letrado se quitó las gafas de lectura, se frotó el puente de la nariz y suspiró profundamente. «Santiago, lo que me estás diciendo es de una gravedad extraordinaria», dijo Gonzalo, cruzando los dedos sobre la mesa. «Si tu esposa Carmen está viva y retenida bajo medicación sin control médico legal, estamos ante delitos de falsedad en documento público, usurpación de identidad, estafa continuada y secuestro indirecto. Pero si actuamos de forma precipitada o acudimos a la policía sin una cadena de pruebas económicas irrefutables, Patricia Gil puede alegar un error de identificación en la noche del accidente y destruir todas las pruebas financieras antes de que podamos tocarlas. Gonzalo, esa mujer ha estado cobrando seguros y moviendo fondos de mi empresa desde hace 4 años, respondí, apoyando los puños sobre el tapete de cuero del escritorio. Quiero que rastrees cada cuenta bancaria, cada transferencia en euros y cada firma que Patricia haya estampado en mi nombre desde el mes de mayo de 2019. Tiene que haber un rastro de papel. Gonzalo se levantó, caminó hacia un archivador metálico de seguridad y extrajo una carpeta confidencial con el sello de la Caja de Ahorros local. La abrió frente a mí y desplegó una serie de extractos bancarios que mostraban movimientos de dinero a lo largo de los últimos 48 meses. Anticipándome a tu visita por la llamada de la comisaría, comenzó a explicar el letrado, hice unas indagaciones preliminares sobre los activos de tu antigua sociedad de arquitectura. Mira esto, Santiago. El 28 de mayo de 2019, apenas 2 semanas después del funeral de Carmen, se activó una póliza de seguro de vida a nombre de tu esposa, por valor de 450.000 euros. Yo jamás contraté esa póliza con cobertura de siniestro por accidente de tráfico, afirmé rotundamente. Tú no la contrataste, pero la firma del tomador figura a tu nombre, dijo Gonzalo, señalando la última página del contrato asegurador. El dinero de la indemnización no ingresó en tu cuenta personal, sino en una cuenta puente a nombre de una sociedad patrimonial denominada Edificaciones e Inversiones Levante, creada exactamente 3 días antes del accidente. ¿Sabes quién figura como administradora única de esa sociedad? Patricia Gil, dije sin dudarlo. Correcto, continuó Gonzalo. Pero eso no es lo más alarmante. Desde esa sociedad patrimonial se han realizado transferencias mensuales de 900 euros en efectivo, cobradas en ventanilla por un mensajero privado, lo que coincide con el relato de Elena. Sin embargo, hay un segundo flujo de dinero mucho más elevado. Todos los meses, el día 15, salen 50.000 euros desde la cuenta de la sociedad patrimonial hacia una cuenta numerada en una entidad bancaria privada en el extranjero. Examiné los extractos bancarios con atención obsesiva. La suma total de las transferencias realizadas a esa cuenta, opaca durante los últimos 4 años, superaba los 2.200.000 euros. Patricia no solo se había quedado con la indemnización del seguro de vida falso, sino que había estado desmantelando sistemáticamente los fondos de reserva de mi empresa de arquitectura, haciendo pasar las retiradas de capital como pérdidas derivadas de la crisis del sector de la construcción. Tiene acceso total a mis claves de firma digital porque yo mismo se las cedí cuando me retiré por la depresión, dije, sintiendo cómo se me aceleraba el pulso. Pensaba que estaba cuidando de mi patrimonio mientras yo no tenía fuerzas para salir de casa. La maniobra era perfecta, Santiago, añadió Gonzalo con tono grave. Si te casabas con ella en 2 semanas, la fusión de vuestros patrimonios habría legalizado automáticamente todos los movimientos de fondos anteriores bajo el régimen de bienes gananciales. Cualquier investigación posterior habría quedado bloqueada porque ella
se habría convertido en tu heredera universal y representante legal con pleno derecho. Me levanté de la silla, me abroché la chaqueta y miré a mi abogado con la calma fría de quien ha terminado los cálculos de una estructura resistente. No vamos a cancelar la boda, Gonzalo, dije con rotundidad. Dejaremos que Patricia siga creyendo que tiene el control absoluto de la situación. Necesito que consigas una orden judicial discreta para obtener el historial clínico completo de la Clínica San Gabriel y el nombramiento del médico que firmó la dispensa del cadáver. Puedo pedirlo por la vía de diligencias previas reservadas, respondió el abogado anotando la instrucción en su libreta. Pero necesitaremos una prueba física que demuestre que el dinero que cobra la madre de Sofía proviene directamente de la cuenta personal de Patricia y no solo de la sociedad. En ese momento el teléfono de mi abogado sonó con tono de máxima urgencia. Gonzalo descolgó, escuchó en silencio durante apenas 10 segundos y su rostro se volvió completamente pálido. Colgó el teléfono despacio y me miró con preocupación evidente. «Era mi pasante en la Notaría Central, Santiago», dijo el letrado con la voz alterada. «Patricia acaba de presentarse allí con tus poderes generales y un borrador de venta urgente de la casa donde vive Carmen con la niña, alegando que la propiedad pertenece al activo de tu antigua empresa y que ha encontrado un comprador en efectivo para esta misma tarde. Consigue que el notario aplace la firma con cualquier pretexto técnico hasta las 5 de la tarde, Gonzalo», le ordené a mi abogado mientras caminaba a paso ligero hacia la salida del edificio, descendiendo los 3 tramos de escaleras de mármol de 2 en 2. Mi respuesta ante la urgencia no fue el pánico, sino una fría aceleración de los movimientos. El reloj de mi muñeca marcaba las 11:45 de la mañana. Tenía exactamente 5 horas para bloquear la venta de la vivienda de la calle San Pedro sin levantar las sospechas de Patricia. Crucé la Plaza Mayor bajo una llovizna fina que empezaba a humedecer el pavimento de piedra. Subí a mi vehículo y conduje directamente hacia la sede central de la Caja de Ahorros local, ubicada en la Avenida de la Constitución. El aire en el interior de la oficina bancaria era denso, impregnado del hedor a tinta de impresoras térmicas y al murmullo constante de los clientes en las ventanillas. Me dirigí al despacho del director de operaciones de la entidad, Miguel Ángel Ramos, un hombre de 58 años con quien había firmado docenas de pólizas de crédito durante mis años de actividad profesional. Miguel Ángel se levantó de su sillón de piel para saludarme con un estrechón de manos firme y una sonrisa afable. «Santiago, qué alegría verte», dijo indicándome que me tomara asiento en una de las sillas confidenciales. «Me enteré de tu próximo enlace con Patricia. Enhorabuena. Te mereces rehacer tu vida después de todo lo que pasaste con la pérdida de Carmen». «Gracias, Miguel Ángel», respondí sin mover un solo músculo facial, manteniendo el tono profesional. «Precisamente sobre las cuentas de la antigua sociedad vengo a hablarte. Necesito una verificación inmediata y presencial de los movimientos en efectivo realizados desde la cuenta patrimonial Edificaciones e Inversiones Levante». El director frunció el ceño ligeramente, ajustándose las gafas sobre la nariz antes de teclear en la terminal de su ordenador personal. «Santiago, esa sociedad figura bajo la administración apoderada de Patricia Gil», explicó revisando la pantalla. «Tú apareces como socio fundador, pero los poderes de representación operativa fueron modificados mediante escritura pública el 4 de junio de 2019. Revisa la cláusula de revocación prioritaria de la página 12 de los estatutos fundacionales, Miguel Ángel», dije inclinándome hacia la mesa y señalando el monitor. «Yo me reservé el derecho de bloqueo unívoco sobre cualquier transacción sobre inmuebles o disposiciones superiores a 10.000 euros. Esos poderes jamás fueron anulados por vía judicial». El bancario tecleó durante 3 minutos de silencio absoluto. El único sonido en la estancia era el chasquido rítmico de sus dedos sobre el teclado de plástico. De repente, la expresión de su rostro cambió por completo. La sonrisa afable desapareció, reemplazada por una mueca de desconcierto técnico. «Aquí hay una anomalía grave, Santiago», murmuró Miguel Ángel, acercando los ojos a la pantalla. «La firma digital que autorizó la operación de venta del inmueble de la calle San Pedro
fue emitida esta mañana a las 9:12. Pero el código de validación de 2 factores no fue enviado a tu teléfono personal, sino a un número corporativo secundario registrado a nombre de un laboratorio privado de análisis clínicos. ¿Un laboratorio de análisis clínicos?, pregunté, sintiendo un escalofrío helado en la espalda. Dame la denominación exacta de esa entidad. Laboratorios Farmacéuticos, Biogénesis CSL, leyó el director en voz alta. Figura como el proveedor exclusivo de la cuenta reservada de Patricia. Desde esa misma cuenta se emiten 3.400 euros mensuales a esa firma por concepto de suministro de preparados galénicos de prueba. Anoté la denominación en una libreta de papel con trazos firmes. Aquella información encajaba con precisión aterradora con los frascos de medicamentos sin sello oficial que Elena me había mostrado horas antes en el piso de la calle San Pedro. Patricia no solo estaba pagando la estancia de Carmen para mantenerla escondida, sino que estaba utilizando a mi esposa como sujeto de pruebas no autorizadas para un laboratorio que le transfería fondos a cambio de mantener el suministro de sedantes experimentales. Miguel Ángel, dije en voz baja mirando al director directamente a los ojos, necesito que bloquees esa cuenta bancaria inmediatamente mediante la activación de la cláusula de disputa de socios. Si se transfiere un solo euro más antes de las 5 de la tarde, la responsabilidad civil y penal caerá directamente sobre esta sucursal. El director tragó saliva con dificultad, evaluando las implicaciones legales de mis palabras. Tras unos segundos de duda, su dedo presionó la tecla de cancelación en la interfaz bancaria. La cuenta de la sociedad patrimonial está bloqueada cautelarmente por disputa de titularidad, Santiago, declaró con el rostro pálido. Nadie podrá mover fondos ni ejecutar la venta del inmueble desde este momento. Estreché su mano. Tomé la nota con el nombre del laboratorio y salí de la sucursal bancaria a las 13:10. El viento frío de la tarde golpeaba la fachada de cristal del edificio. Subí a mi coche y llamé de inmediato al doctor Mateo Izquierdo, un neurólogo retirado y amigo de la infancia que gestionaba una clínica privada de diagnóstico en la periferia de la ciudad. Le expliqué por encima la urgencia de examinar a una paciente en el piso de la calle San Pedro, insistiendo en la necesidad absoluta de realizar un análisis de sangre completo y una prueba toxicológica para identificar la composición exacta de los fármacos que le estaban siendo administrados a Carmen. Mateo aceptó acudir de inmediato con un equipo de extracción ambulatoria. Llegué al piso de Elena a las 13:40. El doctor Mateo ya estaba en el interior del salón comedor, guardando en un maletín térmico 3 tubos de ensayo con muestras de sangre recién extraídas de los brazos de mi esposa. Carmen descansaba en un sillón junto al ventanal del patio, con una manta sobre las piernas. Se la veía más despierta, aunque sus pupilas continuaban reaccionando de forma lenta a la luz. Santiago, me dijo Mateo llevándome aparte hacia el pasillo estrecho. El cuadro metabólico de Carmen es muy delicado. Le han estado administrando altas dosis de un neuroléptico sintético de fase experimental que anula la fijación de la memoria reciente y causa somnolencia severa. Es un fármaco que no está homologado para uso clínico comercial en España. Si continúa tomando esto durante 2 semanas más, el daño cerebral será absolutamente irreversible. Apreté los dientes hasta sentir dolor en la mandíbula. La frialdad de Patricia superaba todo lo que mi mente técnica había imaginado. No quería únicamente ocultar a mi esposa, estaba destruyendo su capacidad cognitiva de forma progresiva para asegurarse de que jamás pudiera prestar declaración en un juzgado. ¿Puedes redactar un informe toxicológico urgente para el juzgado de guardia, Mateo? Pregunté fijando la mirada en su rostro. Tendré el análisis químico certificado en mi laboratorio en menos de 24 horas, respondió el médico con firmeza. Pero debes proteger a esta mujer, Santiago. Si quien le suministra esto se entera de que se han tomado muestras de sangre, destruirán todo el lote de fabricación y negarán cualquier vínculo. En ese instante, la puerta de madera del portal crujió. Escuchamos pasos apresurados subiendo por los escalones del patio interior.
Elena ahogó un grito de pánico y se pegó contra la pared del pasillo. Hice una señal de silencio absoluto al médico. Me acerqué con sigilo a la mirilla de la puerta de entrada. A través del cristal cóncavo, vi la figura de una mujer de 52 años, vestida con un abrigo elegante de color crema, tacones altos y unas gafas de sol oscuras que se acababa de quitar para guardarlas en su bolso de piel. Era Patricia Hill. Llevaba en la mano derecha un juego de llaves maestro y un sobre de plástico amarillo de los mismos que contenían la medicación ilegal. Había acudido al piso antes de la hora fijada para la cita notarial, dispuesta a verificar el estado de Carmen antes de ejecutar la transacción inmobiliaria. «Está intentando abrir la cerradura», susurró Elena con pánico en la voz. Me coloqué a un lado de la puerta, indicándole a Mateo que se refugiara en el dormitorio del patio junto a Carmen y la niña. Sentí el pulso firme y el cuerpo tenso, listo para enfrentar la primera colisión directa contra la farsa que había destruido mi vida. El sonido del metal al encajar en el cerrojo retumbó en la quietud de la casa. Y en ese instante preciso, cuando la manilla de madera comenzó a bajar lentamente desde el exterior, la pantalla de mi teléfono móvil se encendió en silencio en mi bolsillo con un mensaje de texto de mi abogado Gonzalo Torres. Leí el mensaje de reojo sin moverme de mi posición. El texto de Gonzalo decía: «No abras la puerta. Patricia lleva un poder notarial falso y 2 policías de paisano contratados de forma privada para ejecutar un traslado psiquiátrico forzoso de Carmen en este preciso instante». El chasquido metálico de la llave girando en la cerradura sonó como un disparo en el pasillo estrecho del portal. Reaccioné en una fracción de segundo, sujetando el pomo de la puerta desde el interior y echando el cerrojo de seguridad superior con un movimiento seco antes de que la hoja pudiera ceder. La madera vibró bajo el empuje exterior. Fuera, el taconazo de Patricia sobre el suelo de piedra se detuvo en seco, seguido por el murmurar sordo de 2 voces masculinas. «Elena, abre inmediatamente», ordenó la voz de Patricia desde el otro lado, manteniendo ese tono imperioso y gélido que usaba para resolver conflictos en la oficina. «Llevo prisa, y los inspectores sanitarios tienen una orden de traslado emitida por el juzgado para revisar la situación de la paciente». Pegué la boca al marco de la puerta sin abrir la rendija. «No hay ninguna orden judicial válida, Patricia», dije con voz serena, grave y firme. «Los códigos de tramitación de traslados psiquiátricos requieren la firma del titular del expediente, y la firma digital de mi sociedad fue bloqueada cautelarmente en el banco hace exactamente 42 minutos. El silencio que siguió al otro lado de la puerta fue absoluto. Me imaginé el rostro de Patricia, el color abandonando sus mejillas y la mente calculadora procesando el desastre de su plan. Pude oír el roce del tejido de su abrigo de crema contra la pared mientras daba un paso atrás. «¿Santiago?», preguntó con una voz que intentaba desesperadamente recuperar la suavidad habitual, aunque dejaba entrever una fisura de nerviosismo. «¿Qué haces tú ahí dentro?» «Cariño, esto es un malentendido. Estaba intentando solucionar un problema administrativo grave que afectaba a la empresa de tu familia antes de nuestra boda. El único malentendido es que creyeras que un arquitecto técnico no revisa los planos antes de que la estructura se le venga encima», respondí manteniendo la calma absoluta. «Tengo aquí al doctor Mateo Izquierdo. Las muestras de sangre de Carmen ya están camino del laboratorio toxicológico y el informe sobre el sedante sintético no homologado estará en manos del juez de guardia antes de las 5 de la tarde». Escuché el murmullo de los 2 acompañantes de Patricia, hombres contratados para la custodia privada, pidiéndole explicaciones en voz baja sobre la verdadera naturaleza de la intervención. Unos segundos después, el eco de los tacones acelerados de Patricia alejándose por el tramo de escaleras resonó en el patio, seguido por el portazo violento de la entrada principal a la calle. Inhalé aire con fuerza para oxigenar mis pulmones. La primera batalla directa se había librado en la sombra, pero la guerra estaba lejos de terminar. Patricia sabía ahora que yo conocía la verdad, lo que la convertía en una fiera acorralada, capaz de quemar hasta la última prueba, con tal de no pisar la cárcel. Regresé al salón comedor.
Elena estaba pálida, abrazando a su hija Sofía en una esquina de la habitación, mientras el doctor Mateo terminaba de ajustar el cierre del maletín térmico. «Santiago, este lugar ya no es seguro», advirtió Mateo, colocándose el abrigo. «Si Patricia ha venido con personal privado, no dudará en utilizar cualquier recurso para hacer desaparecer las evidencias o mover a Carmen a un emplazamiento clandestino fuera de la provincia». «Lo sé», contesté sacando la cartera de mi bolsillo y entregando a Elena un juego de llaves de mi antigua casa de campo en la Sierra de Espadán, una propiedad pequeña a nombre de mi difunto padre, que no figuraba en ninguno de los archivos de la sociedad patrimonial. «Elena recoge lo imprescindible para 3 días. Mateo os llevará en su vehículo personal a la finca de la sierra. Allí estaréis completamente aisladas y seguras. Nadie conoce esa dirección». Ayudé a Carmen a levantarse del sillón. Mi esposa me miró a los ojos con una claridad renovada. La interrupción del fármaco experimental comenzaba a despejar la niebla de su cerebro. Sus manos pequeñas y frías estrecharon las mías con una fuerza que me conmovió hasta el fondo del alma. «Santiago, no dejes que me vuelva a dormir», me suplicó con la voz rota por el cansancio. Ella estuvo en el despacho aquella noche. Vi cómo sacaba las carpetas confidenciales de la caja fuerte antes de subir al coche. «Tranquila, mi amor», le susurré, besándole la frente con una ternura que llevaba 4 años guardada en mi pecho. «Nadie volverá a tocarte. Voy a arreglar esto de una vez por todas». A las 3 de la tarde, tras asegurarme de que el vehículo de Mateo salía del barrio sin ser seguido, me dirigí a mi domicilio particular. El chalet de 2 plantas olía a cera de muebles, a café recién hecho y al perfume caro que Patricia solía utilizar. Todas sus pertenencias continuaban allí, sus maletas preparadas para la luna de miel, el vestido de novia colgado en el armario del dormitorio principal, cubierto por una funda de plástico protectora, y las invitaciones del banquete ordenadas en la mesa del comedor. Entré en mi antiguo despacho de trabajo, un cuarto sobrio con paredes cubiertas de estanterías de madera de roble, planos archivados y maquetas de edificios. Me senté frente al escritorio y abrí el cajón inferior de seguridad con mi llave maestra. De entre los papeles técnicos saqué mi libreta de notas personales y comencé a trazar el cronograma de la operación para el día de la ceremonia, fijada para dentro de 10 días en el Palacio de Congresos de la ciudad. El plan original de Patricia consistía en consolidar su posición legal casándose conmigo ante 200 invitados, entre ellos las personalidades más influyentes del sector inmobiliario y judicial de la región. Si la desenmascaraba antes en un juzgado ordinario, sus abogados interpondrían recursos, dilatarían el proceso durante años y podrían alegar defectos de forma para eludir la prisión preventiva. Pero si dejaba que la trampa avanzara hasta el escenario público que ella misma había construido, la destrucción de su red criminal sería definitiva e irrevocable. A las 5:30 de la tarde, el timbre de mi casa sonó 3 veces. Miré por la cámara del videoportero y vi a Patricia. Llevaba el pelo recogido de forma impecable, un traje de chaqueta azul marino y una expresión neutra, calculada para fingir normalidad. Le abrí la puerta sin mostrar la menor alteración emocional. Entró en el recibidor dejando las llaves sobre la consola de entrada. «Santiago», dijo mirándome fijamente a los ojos, buscando desesperadamente algún rastro de debilidad o de agitación en mi rostro. «Lo que ha pasado esta mañana en la calle San Pedro exige una explicación serena entre nosotros. Me preocupas. Tu abogado y tú estáis malinterpretando las gestiones financieras que hice para proteger el patrimonio de la empresa». «No hay nada que explicar, Patricia», respondí con una voz helada, sirviéndome un vaso de agua en la jarra de cristal de la mesa. «Las cuentas de la sociedad están bajo auditoría externa. Todo se aclarará en su momento legal. Ahora prefiero centrarme en los preparativos del evento de la semana que viene». Patricia se acercó despacio a la mesa del despacho, deslizando la yema de sus dedos sobre la madera pulida hasta detenerse junto a mi maletín de cuero. «¿Sigues adelante con la ceremonia?», preguntó entornando los ojos, visiblemente descolocada por mi frialdad implacable. «¿A pesar de todo?». «Por supuesto»,
afirmé mirándola directamente a la cara. Un contrato es un contrato, Patricia, y me gusta cumplir mis compromisos hasta la última cláusula. Una leve sonrisa de alivio cruzó su rostro, creyendo falsamente que mi silencio respondía al temor de sufrir un escandaloso fracaso público a mi edad. «Es lo más sensato para los dos, Santiago», dijo aproximándose para besarme en la mejilla, un gesto que esquivé con disimulo al agacharme para recoger mi bolígrafo de la mesa. «Voy a revisar los últimos detalles de los menús en la planta arriba». En cuanto la escuché subir los escalones de madera hacia el piso superior, tomé mi teléfono y llamé a Gonzalo Torres mediante una aplicación de mensajería cifrada. «Gonzalo, Patricia está en casa», susurré al micrófono. «Tenemos la certificación oficial de la Clínica San Gabriel sobre la falsa identificación del cuerpo de 2019. «La tenemos, Santiago», respondió la voz firme de mi letrado. «El facultativo que firmó el documento ha confesado ante el juez instructor a cambio de un acuerdo de conformidad. Patricia le pagó 80.000 euros en metálico para falsificar la dispensa. Pero hay un dato demoledor que acaba de salir a la luz en la auditoría del registro mercantil». «¿Qué dato?», pregunté sintiendo cómo la tensión volvía a apretarme el pecho. «El propietario real del laboratorio Biogénesis, el que suministraba el neuroléptico experimental para Carmen, no es una empresa extranjera», reveló Gonzalo con tono grave. «Figura a nombre de tu propio cuñado, el hermano menor de Patricia, un médico cuya licencia fue revocada hace 3 años por mala praxis y que actualmente tiene una orden de busca y captura emitida por Interpol». El impacto del mazo de madera sobre la mesa del juzgado de guardia resonó en la sala vacía a las 8:10 de la mañana del sábado 25 de octubre. El auto de diligencias urgentes, firmado por el magistrado de guardia tras la declaración del médico arrepentido de la Clínica San Gabriel, quedó sellado en una carpeta verde de cuero. Guardé la copia compulsada en el bolsillo interior de mi chaleco. Me ajusté los puños de la camisa blanca de ceremonia y salí al vestíbulo de mármol del Palacio de Justicia, donde mi abogado Gonzalo Torres me esperaba junto al inspector jefe del Grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional. «Todo está dispuesto según el protocolo de actuación reservada, Santiago», me informó el inspector en voz baja, ajustándose la corbata oscura. 5 agentes de paisano estarán desplegados en los accesos al salón principal. No intervendremos hasta que nos hagas la señal acordada desde el estrado». «Entendido», respondí estrechando la mano del mando policial, con la firmeza de quien ha comprobado cada cimiento de la estructura. «Que nadie se mueva antes de tiempo. La exposición debe ser completa y sin fisuras». Subí a mi coche de representación a las 10 de la mañana. El día lucía claro, con un sol de otoño que doraba los tejados de la ciudad y un viento seco que soplaba desde la sierra. El trayecto hasta el antiguo palacete decimonónico, donde se celebraría el banquete y la ceremonia civil, transcurrió en un silencio absoluto. En mi regazo descansaba una maleta de piel negra con cierre numérico que contenía las actas notariales, las certificaciones bancarias, las fotografías del atestado policial y las pruebas toxicológicas definitivas emitidas por el laboratorio de Mateo. A las 10:45 entré en el vestíbulo principal del palacete. El espacio estaba decorado con arreglos florales de orquídeas blancas, alfombras de terciopelo granate y lámparas de cristal de roca que proyectaban destellos sobre los espejos de la estancia. Más de 180 invitados ya abarrotaban los pasillos, antiguos socios de la construcción, empresarios del sector inmobiliario, concejales del ayuntamiento y miembros destacados de la sociedad civil local. Todos vestían trajes de etiqueta y vestidos de gala, conversando mientras sostenían copas de champán. Patricia Gil destacaba en el centro del salón, rodeada por un grupo de arquitectos y promotores. Lucía un vestido de novia confeccionado en seda marfil, con bordados de hilo de plata, y un velo corto que le caía sobre las espaldas. Su rostro reflejaba una seguridad deslumbrante, la sonrisa triunfal de quien se consideraba a un paso de coronar la mayor operación de su vida. Al verme entrar con la maleta de piel en la mano, Patricia se despidió de sus interlocutores con un gesto elegante y caminó hacia mí sobre la alfombra central.
Sus tacones marcaban un ritmo pausado y firme. «Santiago, mi amor, estás impecable», me susurró al llegar a mi lado, posando su mano enguantada sobre mi brazo izquierdo mientras se inclinaba para besarme cerca de la comisura de los labios. «¿Por qué traes esa maleta al salón? El equipaje para el viaje de novios lo tienen los mozos en el maletero del coche corporativo. Contiene los documentos de la sociedad que debo presentar antes de la firma de los boletines de compromiso, Patricia», respondí con una serenidad glacial, mirándola directamente a las pupilas sin pestañear. Un trámite técnico que no podía postergar más. A las 11:15, el maestro de ceremonias municipal solicitó a todos los asistentes que tomaran asiento en las filas de sillas chapadas en pan de oro dispuestas frente al estrado principal. El silencio fue apoderándose del recinto a medida que los invitados ocupaban sus lugares. Los fotógrafos contratados para el evento preparaban sus cámaras, haciendo saltar los destellos de luz sobre el fondo floral. Me coloqué a la izquierda de la mesa presidencial, con la maleta de piel negra apoyada sobre el tablero de caoba. Patricia se situó a mi derecha, ajustándose el velo con una sonrisa radiante dirigida a los asistentes de la primera fila, entre los que se encontraban sus colaboradores más allegados de la antigua empresa. El oficiante comenzó la lectura del acta institucional de matrimonio, repasando las cláusulas estándar sobre la voluntad de las partes y los estatutos del Código Civil. Cada palabra del texto sonaba en mis oídos como el tic-tac de un reloj de precisión que se acerca al momento exacto de la detonación. Si alguno de los presentes conoce algún impedimento legal o causa justificada para que este contrato no se lleve a cabo, pronunció el oficiante siguiendo el libreto formal, que lo manifieste ahora o calle para siempre. Patricia hizo un movimiento leve para girarse hacia el oficiante y pronunciar el sí definitivo. En ese preciso instante, di un paso hacia el centro del estrado, me coloqué frente al micrófono del atril principal y levanté la mano derecha para solicitar la palabra. «Yo manifiesto la existencia de impedimentos legales insuperables», declaré con una voz potente, clara y resonante que se amplificó por todos los altavoces de la sala, haciendo que el murmullo de los asistentes se cortara en seco. Un murmullo de asombro recorrió la concurrencia. Patricia me miró con los ojos muy abiertos, congelando la sonrisa en su rostro, mientras el color de su piel mutaba hacia un blanco cadavérico. «Santiago, ¿qué clase de broma es esta?», susurró ella entre dientes, intentando agarrarme de la manga con desesperación. «Siéntate y firma de una vez. Estás haciendo un espectáculo ridículo delante de toda la ciudad». Aparté su mano de mi brazo con una firmeza impecable, sin alzar la voz ni perder la compostura de un hombre de 64 años que exige el respeto a la verdad. «No es una broma, Patricia», dije mirando fijamente a la primera fila de invitados, donde los principales empresarios de la región se incorporaban en sus asientos. «Es la liquidación definitiva de una cuenta que lleva abierta 4 años, 5 meses y 13 días. Abrí los cierres numéricos de la maleta negra con 2 chasquidos secos que resonaron en el micrófono. Extraje el primer bloque de documentos, una ampliación fotográfica del atestado policial del accidente del 12 de mayo de 2019, acompañada por el certificado de la necropsia falsa de la Clínica San Gabriel. «El 12 de mayo de 2019», continué exponiendo con la precisión metódica de quien presenta un informe de patología de edificación. «Mi esposa, Carmen Fernández, no falleció en el interior de su vehículo. Quien figura aquí sentada como mi futura esposa, Patricia Gil, accedió esa noche al coche de Carmen, propició el accidente en el cortado de la carretera y utilizó pertenencias personales para identificar de forma fraudulenta un cadáver no identificado, cobrando una póliza de seguro de vida por valor de 450.000 euros. Gritos de incredulidad y jadeos de sorpresa estallaron entre el público. Varios empresarios se pusieron en pie. Patricia intentó abalanzarse sobre el micrófono para desenchufar el cable, pero mi abogado Gonzalo Torres subió al estrado por el lateral izquierdo, bloqueándole el paso con una carpeta roja en la mano. «Está loco.
Este hombre ha sufrido un brote psicótico por la presión de los negocios, gritó Patricia hacia los invitados, levantando las manos con desesperación mientras el velo se le desprendía del peinado. Que alguien llame a una ambulancia inmediatamente. La única llamada que se ha realizado es a la Policía Nacional, Patricia, respondí sacando el segundo expediente de la maleta. Aquí tengo los extractos de la cuenta del banco local, que demuestran la transferencia de más de 2 millones de euros hacia una cuenta vinculada a tu hermano, propietario de los laboratorios Biogénesis, destinados a suministrar un neuroléptico sintético ilegal para mantener a mi esposa Carmen retenida y adormecida en un piso de la calle San Pedro. En ese momento, las puertas dobles del fondo del salón se abrieron de golpe. El inspector jefe de la Policía Nacional avanzó por el pasillo central escoltado por 4 agentes uniformados y 2 agentes de paisano. Los fotógrafos no dejaban de hacer saltar los flashes de sus cámaras, inmortalizando el rostro desfigurado por el pánico de la novia vestida de seda marfil. Patricia retrocedió 2 pasos tropezando con la cola de su propio vestido, mirando hacia las salidas de emergencia laterales, solo para descubrir que 2 agentes le cortaban el paso. Patricia Hill, declaró el inspector jefe alcanzando el estrado y mostrando la placa oficial y la orden de detención judicial. Queda usted detenida por los delitos de falsedad en documento público, estafa continuada, usurpación de identidad, suministro de sustancias nocivas para la salud y conspiración criminal. Los agentes procedieron a colocarle las esposas metálicas sobre las muñecas cubiertas por los guantes de novia. El crujido del acero al ajustar las trancas resonó en todo el recinto. Los asistentes observaban la escena en un silencio sepulcral, paralizados por la contundencia de las pruebas expuestas ante sus ojos. Patricia fue conducida hacia la salida por el pasillo central entre la multitud atónita. Al pasar junto a mi posición, se detuvo un instante. Me clavó una mirada llena de odio puro y masticó unas palabras con rabia contenida. «¿Crees que has ganado, Santiago?», siseó con la boca temblorosa. «Pero no tienes ni la menor idea de dónde está guardado el testamento original que tu esposa firmó antes de que la medicáramos». Las puertas traseras del furgón policial de color azul oscuro se cerraron con un golpe metálico retumbante que hizo eco en el patio de carruajes del palacete. Eran las 12:10 del mediodía. Me quedé de pie junto a las escalinatas de piedra de la entrada principal, viendo cómo los rotativos de los vehículos policiales teñían las fachadas antiguas de reflejos azules intermitentes mientras la comitiva se alejaba a gran velocidad hacia la comisaría provincial. A mi alrededor decenas de invitados salían del edificio en grupos reducidos, murmurando con estupor y evitando cruzar la mirada conmigo. Gonzalo Torres se acercó desde el vestíbulo, sujetando su maletín de cuero y una carpeta oficial donde figuraban las actas de incautación preventiva firmadas por el juez de guardia. Tenía la corbata ligeramente deshecha y el rostro fatigado tras las tensiones de la mañana. El juez ha ordenado la prisión preventiva sin fianza para Patricia Hill y para los 2 directivos del laboratorio Biogénesis que intentaron huir por la frontera norte esta madrugada, me informó Gonzalo con voz pausada y firme. Los agentes han precintado las oficinas de la sociedad patrimonial y han congelado las cuentas numeradas en el extranjero. El rastreo de capitales está completamente asegurado. ¿Y el supuesto testamento al que ella se refirió antes de que se la llevaran?, pregunté, manteniendo la rigidez en la espalda mientras me ajustaba los botones de la chaqueta. Esa es la última maniobra desesperada de su defensa, Santiago, respondió el letrado arrugando la frente. La abogada de Patricia acaba de solicitar ante la Fiscalía una copia de una supuesta disposición testamentaria firmada por Carmen en 2018, mediante la cual, supuestamente, cedía los derechos de la empresa de arquitectura a una fundación gestionada por la familia Hill. Vamos a necesitar desmontar esa firma en la jefatura antes de que intenten paralizar la restitución de tus bienes. A las 2 de la tarde, me personé en el despacho de la Fiscalía de Delitos Económicos, acompañado por Gonzalo. La estancia estaba abarrotada de expedientes apilados sobre estanterías metálicas, con el olor acre del café recalentado
y la humedad de los sótanos del juzgado. Sobre la mesa del fiscal jefe descansaba una copia compulsada del polémico documento, un pliego de papel sellado con fecha del 14 de noviembre de 2018. Incliné el cuerpo sobre el escritorio para examinar el documento con la lente de aumento que siempre llevaba en mi maletín de arquitectura. Como profesional que ha revisado miles de firmas en contratos de obra y proyectos de ejecución, conocía hasta el más mínimo trazo de la caligrafía de mi esposa. La firma que figuraba al pie de la última página presentaba una inclinación uniforme hacia la derecha, con un trazo fluido en la inicial y una presión constante sobre el papel. Sin embargo, al observar el documento bajo la luz de una lámpara halógena de inspección, detecté un detalle técnico revelador. Los trazos de los ángulos inferiores mostraban pequeñas interrupciones rítmicas, propias de quien ejecuta un trazado mediante una plantilla transparente de rotulación técnica. «Esta no es la firma de Carmen, fiscal», declaré con frialdad, levantando la vista hacia el representante del Ministerio Público. «Es una reproducción trazada con un ordenador plotter de alta precisión, utilizando como patrón mi propio sello de arquitecto técnico». Carmen firmaba los documentos personales con una pluma de tinta estilográfica de trazo variable, jamás con un estilógrafo de punta rígida. «Si eso es cierto, señor Navarro», respondió el fiscal tomando notas de inmediato, «estamos ante una falsificación documental cometida en el propio archivo de la notaría. Eso invalidaría de forma automática cualquier reclamación de la defensa sobre los activos corporativos y permitiría al juzgado devolverte la gestión integral de tu patrimonio en menos de 48 horas. Dejé el documento sobre la mesa, me levanté y salí del Palacio de Justicia con la certeza de que las mentiras tejidas durante 4 años caían una a una bajo el peso de la lógica y la evidencia. Mi coche me esperaba en la puerta. Subí al vehículo y conduje durante 40 minutos hacia las montañas de la Sierra de Espadán, alejándome del ruido de los periodistas y del escándalo que ya abría las portadas de los diarios locales. Llegué a mi antigua finca de campo a las 4:30 de la tarde. El aire de la sierra era limpio, frío, y olía a pino y a tierra húmeda. La casa de piedra, construida por mi padre en los años 70, permanecía serena entre los olivos centenarios. Al aparcar frente a la puerta de madera, vi a la pequeña Sofía jugando con una pelota de cuero en el patio de gravilla, mientras Elena tendía ropa en las cuerdas del lateral de la vivienda. Al oír el motor de mi coche, Elena dejó las pinzas de madera sobre el cesto y caminó a mi encuentro con una expresión de viva inquietud en el rostro. «Tío Santiago», me dijo deteniéndose a 2 pasos de mí, mirándome a los ojos con la respiración contenida. «¿Ha terminado todo? ¿Qué ha pasado con esa mujer?» «Patricia está en la prisión provincial a la espera de juicio», le respondí con una voz serena que transmitía la paz de quien ha cumplido su deber sin vacilar. «Las cuentas han sido bloqueadas, las denuncias están formalizadas y nadie volverá a amenazarte a ti ni a tu hija. La casa de la calle San Pedro es de mi propiedad y permanecerá a vuestra disposición de forma indefinida, sin que volváis a pagar un solo euro de alquiler». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas de alivio. Se cubrió la boca con las manos y me abrazó con una gratitud sincera, profunda y silenciosa, que pagaba con creces cada hora de tensión sufrida durante los últimos días. «Gracias, tío Santiago», alcanzó a susurrar con la voz entrecortada. «Gracias por no habernos dejado solas. Es a vosotros a quien debo dar las gracias por haber cuidado de Carmen durante estos años amargos», dije palmeándole la espalda con afecto antes de dirigirme hacia el porche de madera. Entré en el salón de la finca. La chimenea de piedra estaba encendida, crepitando con troncos de carrasca que proyectaban una luz cálida y acogedora sobre los muebles de roble. Junto al ventanal que daba al valle se encontraba Carmen, sentada en un sillón con una manta de lana sobre las piernas y una taza de té entre las manos. Su rostro lucía limpio, sin el rictus de adormecimiento que le causaban las drogas ilegales. Al oír mis pasos, se giró despacio y sonrió con esa mirada tranquila que yo no veía desde antes del accidente de 2019. Me acerqué a su lado, me arrodillé sobre la alfombra de esparto
y tomé sus manos frías entre las mías. «Hola, Carmen», le dije en voz baja, sintiendo cómo se me apretaba la garganta de la emoción. «Ya estamos en casa. Nadie nos va a separar otra vez». Carmen deslizó los dedos de su mano derecha por mi mejilla, recorriendo la piel con suavidad, reconociendo cada línea de mi rostro como quien regresa a un lugar querido tras un largo e injusto exilio. «Sabía que vendrías a buscarme, Santiago», dijo con una voz clara y pausada. «Aunque la mente se me nublara por las noches, siempre recordaba tu voz diciéndome que las estructuras bien construidas no se caen con la tormenta». Nos quedamos en silencio durante un largo rato, viendo cómo el sol descendía por detrás de las cumbres de la sierra, tiñendo el cielo de tonos dorados y violetas. Por primera vez en 4 años, 1600 días de oscuridad, sentí que la respiración me llegaba al fondo del tórax con absoluta libertad. Había actuado con la frialdad de un técnico para desmantelar una trampa vil, pero el motor de cada uno de mis pasos había sido únicamente el amor incondicional hacia la mujer que me acompañó toda la vida. A las 7 de la tarde, mientras Elena preparaba la cena en la cocina y la pequeña Sofía reía en el pasillo, el teléfono móvil me vibró en el bolsillo de la chaqueta. Era un mensaje prioritario enviado directamente por el juzgado de primera instancia de la capital. Saqué el dispositivo y abrí la notificación con calma. El texto del secretario judicial indicaba que la incautación de los archivos de la sociedad patrimonial se había completado, pero añadía una nota de advertencia al final del informe digital. «Señor Navarro, al registrar la caja fuerte secreta de Patricia Gil en la sede contable, los agentes han encontrado una segunda llave maestra y una serie de fotografías recientes tomadas desde el interior de su propia finca de la sierra hace menos de 48 horas. El motor diésel de la patrulla rural de la Guardia Civil al ralentí provocaba una ligera vibración en los cristales de la ventana de la cocina a las 7:20 de la tarde. Salí al porche de piedra con el teléfono aún en la mano, recibiendo al teniente al mando del operativo regional, quien descendió del vehículo con una carpeta con el sello oficial del juzgado de guardia. El aire del valle se había vuelto denso por la caída de la noche y el olor a leña quemada impregnaba la estancia exterior. «Señor Navarro, traemos la orden judicial para la inspección perimetral y la verificación de las pruebas halladas en la caja fuerte de la sede contable», declaró el teniente, mostrándome la autorización firmada por el magistrado. «El material fotográfico hallado demuestra que un detective privado fue contratado por Patricia Gil 2 días antes de su detención para vigilar este inmueble. Pero ese detective fue localizado y detenido hace 3 horas en la estación de autobuses de la capital». «¿Ese hombre declaró para quién trabajaba exactamente?», pregunté, manteniendo la posición erguida y la compostura intacta mientras observaba el despliegue de los 2 agentes por el camino de acceso a la finca. Confirmó que fue contratado únicamente para verificar si la paciente había sido trasladada a esta propiedad y si usted guardaba aquí la documentación original de la sociedad, respondió el teniente, guardando la orden en su carpeta. «Su informe ya ha sido adjuntado a la causa principal como prueba irrefutable de la conspiración de Patricia Gil. La zona está completamente despejada y la vigilancia oficial se mantendrá en los accesos a la sierra durante los próximos días». Despedí a los agentes con un apretón de manos tranquilo y regresé al interior de la vivienda, cerrando el portón de roble con el cerrojo de hierro forjado. La amenaza de la vigilancia privada había quedado desactivada antes de poder convertirse en un peligro real, neutralizada por la velocidad de la investigación policial y la firmeza de las medidas judiciales que habíamos activado a tiempo. Durante las semanas siguientes, la justicia avanzó con la precisión implacable de una maquinaria bien engrasada. Con la ayuda inestimable de mi abogado Gonzalo Torres, el proceso de restitución de bienes e invalidación de actos fraudulentos se ejecutó sin desviaciones. Los tribunales dictaron la anulación completa de la falsa declaración de fallecimiento de Carmen Fernández, restituyendo de forma inmediata todos sus derechos civiles, su identidad oficial y la titularidad compartida de nuestro patrimonio familiar. Patricia Gil y su hermano, el exmédico vinculado al laboratorio Biogénesis,
fueron juzgados en la audiencia provincial bajo cargos de estafa agravada, falsedad en documento público, delito contra la salud pública y usurpación de estado civil. Las pruebas técnicas que expuse públicamente el día de la fallida ceremonia, sumadas a los testimonios del personal de la clínica y a los análisis químicos encargados por el doctor Mateo, no dejaron resquicio alguno para la duda razonable. Patricia fue condenada a 14 años y 6 meses de prisión efectiva, mientras que su hermano recibió una pena de 10 años, además de la incautación total de sus bienes para hacer frente a la indemnización por daños morales y patrimoniales. A principios del año siguiente, la calma volvió de manera definitiva a nuestras vidas. Utilicé parte de los fondos recuperados de la sociedad patrimonial para constituir un fondo de garantía económica a nombre de Elena Gómez y de su hija Sofía, asegurando la compra definitiva del inmueble de la calle San Pedro y garantizando la educación académica de la pequeña hasta su mayoría de edad. Elena pudo transformar su pequeño taller de arreglos en un negocio textil formalizado, dejando atrás los años de angustia e incertidumbre. La salud de Carmen experimentó una mejoría notable una vez eliminada por completo la presencia de los fármacos en su organismo. Con el tratamiento de rehabilitación neurológica, prescrito por el equipo del doctor Mateo en su clínica privada, recuperó la memoria a largo plazo, la movilidad de sus extremidades y la plenitud de su serenidad cotidiana. Decidimos instalarnos de forma permanente en la finca de la Sierra de Espadán, rodeados por la tranquilidad del campo, el canto de las aves al amanecer y el aire limpio de las montañas. Un sábado por la tarde, a finales de mayo de 2024, la luz dorada del crepúsculo se filtraba entre los arcos del porche de la casa de campo. En la mesa de madera del jardín estaban servidas varias tazas de café y un plato de pastas recién horneadas. Sofía corría por el césped con una cometa de colores, mientras Elena charlaba en voz baja con Gonzalo Torres, quien había venido a visitarnos para entregarnos los últimos documentos de cancelación de la antigua Sociedad de Arquitectura. Carmen estaba sentada a mi lado en un banco de piedra, luciendo un vestido de lino claro y la medalla dorada de la Virgen del Carmen brillando sobre su pecho. Me miró a los ojos con esa sonrisa profunda y llena de paz que había sido mi refugio durante más de 3 décadas. Tomé su mano derecha entre las mías, sintiendo el calor vivo de su piel y la firmeza de su pulso. «Santiago», me dijo suavemente, apoyando la cabeza en mi hombro mientras contemplábamos el atardecer sobre el valle. Cuando estaba en aquella casa oscura de la ciudad y las fuerzas se me acababan, solía mirar la luz de la ventana esperando ver tus pasos. Sabía que un hombre con tu fuerza moral jamás dejaría una obra a medio terminar. Un arquitecto técnico nunca abandona una estructura cuando sabe que los cimientos son auténticos, Carmen. Le respondí con la voz serena de quien ha peleado la batalla justa y ha ganado la paz con honor. Todo lo que hice fue para devolverte el lugar que siempre te perteneció. Miré hacia el horizonte, donde el sol se ocultaba lentamente tras las cumbres de la sierra, iluminando el valle con una luz cálida y serena. A mis 64 años, con la dignidad recuperada, los culpables rindiendo cuentas ante la ley y la mujer que amaba a mi lado, entendí que la verdadera justicia no consiste en dejarse llevar por la ira, sino en actuar con la cabeza fría, el corazón firme y la ley en la mano para proteger a quienes amamos. Me incliné despacio, besé la frente de mi esposa con una ternura infinita y contemplé la escena familiar con la satisfacción absoluta del deber cumplido. La sombra de la mentira había quedado sepultada para siempre bajo el peso de la verdad, y la estructura de nuestra vida se alzaba de nuevo, sólida e indestructible, para enfrentar todos los años que el destino tuviera a bien concedernos. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.